Aquí es la sinopsis, el resumen de la primera visión que tiene Juan, del triunfo final de Jesucristo, para que entonces acontezca lo que conocemos como los primeros 1000 años de su reinado, donde vendrá el juicio de los muertos y el establecimiento definitivo del reino de Dios una vez el milenio concluya. Fíjense qué interesante, que este es un capítulo que hace todo un resumen de lo que va a suceder y de lo que vamos a ver del capítulo 12 en adelante. Sí. ¿Qué quiere decir el ay cuando dice el segundo ay pasó? Sí. El ay es el anuncio de un juicio. Es como decir wow. Es como decir, viene un acto vindicador sobre el bien y de destrucción sobre el mal. Es como decir, ahí viene otro azote. Ese es el ay. Ahí viene otro azote. Note que algunas de las trompetas están acompañadas de varios ay. Y el ay, lo que implica desde el punto de vista de la visión apocalíptica, es viene otro azote. Hay una gran diferencia entre los juicios sí. de las primeras 6 trompetas y este. Oh, sí. Sí, porque fíjese que es como el trabajo del que está tronchando un árbol, ¿verdad? Se sube a la copa y empieza a troncharlo desde arriba hasta que finalmente llega y lo aniquila por completo y desarraiga finalmente. Pues lo que está planteándose aquí es eso, o sea, cómo Dios ha comenzado a tronchar en la primera trompeta, en la segunda trompeta, en la tercera trompeta, cómo ha comenzado a tronchar el mal. Pero fíjese que hay una resistencia al mal, del mal al bien, y una resistencia del mal, que es lo que hasta hoy hemos estado observando, ¿no? O sea, y fíjese que cada vez la resistencia es más intensa. Y dice, y ni aún así. O sea, claro, la visión de Juan justifica entonces la acción del oráculo de juicio contra los hombres. Oye, porque si el mal, si el juicio de Dios no ha logrado atemperar al hombre en su mal, porque entonces, ¿qué implicaciones tiene? Que ya no solamente hay que atacar el mal, sino que aún el mismo hombre, en su maldad, hay que destruirlo. Es como alguien que llamó hoy al programa que hacemos de Radio Nueva Vida y preguntó que si Dios, como si Dios es bueno, podía castigar. Bueno, yo creo que hay unas conceptualizaciones antiguo testamentarias de Israel donde justificaba muy bien algunas de las pocas vergüenzas que hicieron y de los abusos que hicieron, y decían que Dios los había mandado a hacerlo. Y obviamente se levantaron profetas inclusive para decirle, hay de vosotros que dicen que Dios mandó a hacer cuando Dios no mandó a hacer nada. Y eso uno lo ve dentro del planteamiento de los profetas en el Antiguo Testamento, censurando precisamente a aquellos que alegaron decir que Dios hizo. Pero por el otro lado, oiga, si decimos que Dios es soberano, ¿qué implica la palabra soberano? Entonces, cuando yo me topo frente a un Dios soberano y yo vengo y digo Dios es soberano, pero entonces quiero ponerle condiciones, ¿a qué Dios soberano estoy reconociendo? O sea, y después le dijo a Job, ¿quién eres tú? Y no tocó preparar nada. O sea, la soberanía de Dios implica precisamente eso, que Él es soberano. Y en buen español, en el español de nuestro jíbaro, un soberano es uno que tiene potestad para hacer lo que le dé la gana. Entonces, en ese sentido, pues obviamente, fíjese que aquí no se ve una acción por parte de la visión del profeta de un Dios que en la primera trompeta aniquila al hombre. No. Es un Dios que viene dando advertencias y dando advertencias. Pero ya en la sexta trompeta dice, mira, ni aún así.
ni aún así. Ya no había más remedio. O sea, es como el médico que está tratando la condición de la pierna en el paciente que tiene la gangrena, ¿no? Y vamos a darte antibiótico un día, y vamos a darte antibiótico 7, y vamos a darte antibiótico 21 días, pero llega un momento que dice, mira, ya no puedo más, te tengo que cortar, porque ahora de lo que se trata es de la vida, y ya no es la pierna, es la vida. Y obviamente ya cuando ahí hay que amputar. Pues esto es lo que está diciendo aquí, porque dice, no, Dios ha venido dando el antibiótico, pero finalmente descubre que hay un vínculo, hay un matrimonio entre el mal y el hombre. Y déjenme decirles algo, o sea, tal vez nosotros estamos un poco enajenados, pues, y gracias a Dios que qué bueno que estamos un poco enajenados, pero los que trabajan en el campo, por ejemplo, en el campo de la criminología, de la criminalidad en Puerto Rico, los que trabajan en el campo de la labor social, interviniendo con abusos de niños, los que trabajan con... recientemente una mujer me dijo, pastor, yo estaba en mi salón de clase, yo doy clase en 4º grado, y un niño de 4º grado me decía, a usted la protejo yo mismo, y a usted la protejo yo mismo, y no se preocupe que a usted yo la protejo. Y ella pues obviamente le seguía la corriente al nene, porque el nene le decía, a usted yo la protejo, y un buen día el nene le enseñó con que la estaba protegiendo, y tenía un 32 dentro del muslo. Sí, el 4º grado. Ella me dice, yo me iba a morir. O sea, y el niño decía, usted no sabe las cosas que yo he visto y las cosas en las que yo estoy inmerso. O sea, hay un elemento en la naturaleza humana. Fíjese que la Biblia habla del hombre que cauteriza su conciencia. Yo he tenido la oportunidad de hablar con criminales, con gente que ha cometido asesinatos múltiples, y uno tras otro. Y yo le he preguntado, ¿y cómo fue la primera experiencia? Cuando yo maté la primera vez, a mí me dio náusea, me dio diarrea, yo temblé, yo no pude dormir, pero media pasaba, ya los veo brincar. Sí. Fíjese el caso recién de un joven de aquí que nos visitaba aquí en la iglesia. El que lo mató siguió caminando y su hermana me decía, pastor, y lo increíble es que yo abriendo paso para llegar al hospital y él iba por la acera caminando como si nada hubiera pasado. Y cuando lo fueron a arrestar estaba durmiendo en su casa, había acostado a dormir. Sí. O sea, hay gente que cauteriza su conciencia y se casa con el mal. Y se casa con el mal. Y obviamente ese era el planteamiento de los salmistas, donde decían, oye, pero ¿qué es esto, Dios? Donde hay hombres que se ensañan de maldad sobre la gente. Y obviamente la respuesta divina era, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, ellos de repente van a ser quebrantados. O sea, Dios es soberano, y él, a la larga, al malo lo alcanza su maldad si no se arrepiente. Y eso, oiga, aunque uno sea proclamador de gracia y sea proclamador de restauración, pero eso uno lo ve. O sea, yo he visto que a la larga al malo su maldad lo alcanza. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que el hombre sembrar, eso también va a cegar. Gloria a Dios por Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo llega al hombre y el hombre puede arrepentirse y Dios cambia ese panorama. Pero fíjense que aún aquí dice que cuando murieron los 7,000, vieron que la cosa no era buena, y aún los malos dijeron, vamos a cambiar de actitud. Y es como resultado del cambio de su actitud que entonces Dios tiene misericordia de ellos. Bueno, ajá. Los 24 ancianos representan a la totalidad de la iglesia, a la totalidad del pueblo de Dios.